Claro, mire, uno de los cambios importantes que se van a dar en materia de procuración de justicia aquí en la Ciudad de México va a ser la transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, pues el día de hoy tenemos aquí en el estudio y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros Alaida Negrete. Ella es integrante de la Comisión Técnica encargada de diseñar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además de todo lo que ha hecho Laida Negrete, usted seguramente la reconoce porque fue parte crucial de este caso que vimos todos en el documental llamado Presunto Culpable. Así que si alguien sabe de procuración de justicia en este país, es Laida Negrete. Abogada, muy buenas noches. Ay, buenas noches. Gracias por la invitación. No, al contrario. Abogada, a partir del 6 de diciembre del año pasado tomaron protesta los 6 integrantes de esta comisión técnica. Cuéntenos un poco, pues, de qué se trata la comisión, cuál va a ser la gran responsabilidad que van a tener. Es un momento muy interesante porque justamente en el cambio de gobierno se da la normatividad que establece la Constitución de tener un órgano transitorio para el puro diseño de cómo mejorar la investigación de delitos en la ciudad, ¿no? Que es justamente el tránsito de la Procuraduría a la Fiscalía. Y es un tema muy sustantivo, o sea, no es nada más cambiar de nombre una institución y pasar de Procuraduría a Fiscalía y que sea lo mismo, sino es darse todo un año de planeación para exactamente cómo tendría que cambiar la investigación de delitos importantes como sería el homicidio, por ejemplo, cómo reforzar los aspectos forenses, meter mucho más ciencia en investigación, pero también incluso hasta cómo ir segmentando las denuncias, es decir, no todas las denuncias tendrían que ser llevadas por el mismo camino. Si una persona es víctima de un delito muy violento, no tendría por qué estar esperando horas en una agencia del Ministerio Público, ¿no? Pero ya de ahí, bueno, incluso todo lo que es el tema de permeabilidad de corrupción en las agencias del Ministerio Público y en la policía misma, que en realidad hacen imposible que haya justicia en esta ciudad. Muy bien, Jesús. ¿Cómo garantizar desde la comisión que finalmente se vea fortalecida la Fiscalía? Porque creo que uno de los principales problemas es que actualmente la Procuraduría parecería que no tiene los suficientes dientes, ¿no? Sí, mira, la Procuraduría tiene mucho poder. Y de hecho, pues una teoría en la que creo es que la disfunción le funciona a alguien, ¿no? Que cuando tienes instituciones que son muy torpes para responder al ciudadano, en realidad sí le funcionan a otras personas, entonces eso es con otros intereses. Entonces, lo que hemos detectado es que había un uso político de la persecución penal, es decir, esto ya es como bastante más viejito, ¿no? De utilizar la acusación penal con el fin de estar derribando a críticos del gobierno o a personas que les son incómodas. También se usa para proteger a los aliados políticos. Y por otro lado, de manera flagrante, el permiso para delinquir. Es decir, para extorsionar incluso. Es decir, como nos quejamos de tanto delito y ponemos cámaras en toda la ciudad, pero de repente el INEGI mide que 1 de cada 2 interacciones de un ciudadano en las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México somos víctimas de extorsión por la propia persona que está encargada de perseguir delitos y a la que le estamos denunciando un delito. Imagínense, eso es gravísimo. Entonces, son lugares donde se cometen una enorme cantidad de delitos. Entonces, cuando decimos no tiene poder, bueno, es que creemos que ha sido mal usado ese poder. Entonces, lo que es bonito de este momento es que, y por eso acepté y solicité al proceso de integración de esta comisión, es que hay un momento político donde parece haber una determinación de cambiar esto. Entonces, si eso está, ese es el punto de partida. Que hemos creído que el problema es técnico, ¿no? Que nos falta capacitación, que nos faltan más armas. ¿O cultural? Sí, o cultural. Pero en realidad lo que hay es que estaba como diseñado para ser disfuncional. Entonces, en el momento en que hay un cambio de visión, es decir, no, ya no va a ser así, entonces sí puedes ir por la respuesta técnica. O sea, sí hay formas de enseñar a los peritos, sí hay formas de investigar el delito complejo, el delito en términos de patrones, por ejemplo.
como sería el robo en transporte, que quizá no vale la pena investigarlo evento por evento o persona por persona, pero sí por rutas, por horas, por tipos de víctimas. Son muy predecibles esos delitos. O sea, ¿eso no se estaba haciendo actualmente? No se hace. Aún a sabiendas de que normalmente la gente que asalta en el transporte público, un delito muy común en la Ciudad de México, pues no se mueven solos, son bandas normalmente orquestadas, organizadas. Exactamente, y entonces eso es lo que nos llama la atención. En realidad creemos que hay mucho por hacer, que es tal el nivel de abandono que hubo de la Procuraduría, que lo que se proponga, si se implementa, va a generar una sensación de cambio totalmente. No hoy, y eso es importante decirlo, se está recibiendo la Procuraduría y la Procuradora la recibe como una de las peores Procuradurías del país. Y eso está medido con el INEGI. El INEGI hace una encuesta cada año a 80,000 hogares en todo el país. Y resulta que la Procuraduría Capitalina está en el último lugar en confianza, en el primer lugar en corrupción, en el último lugar en trato a víctimas, en los últimos lugares en efectividad y, como les acabo de decir también, en el primer lugar en corrupción. Entonces, y medida por extorsión por parte de los agentes del Ministerio Público. Entonces, cuando uno recibe esto y uno quiere cambiarlo, no se puede cambiar la rueda andando en el coche, ¿no? Claro. o cambiar al avión volando. Entonces, se va a requerir de tiempo. Y esa es la misión de esta comisión. Es un órgano constitucional que es transitorio y que el poder que tiene es nada más las buenas ideas que pueda aportar para esta transición. En un artículo del Universal, en su artículo del Universal, decía el primer diagnóstico que tenía, ¿no? Justo ahora como parte de la comisión técnica, es que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es mala, ya no lo dijo a grandes rasgos por qué, pero es cara también. También es muy, muy cara. Es la Procuraduría más cara del país, entre las dos más caras, junto con la del Estado de México. Y, ¿pero por qué? Porque tienen un presupuesto muy grande por per cápita y también por asunto atendido. Entonces, medido así, en el país pues está derrochando el dinero, pero se está tirando a la basura, ¿no? Se está yendo por las grietas y también es una de las procuradurías con más recursos en toda Latinoamérica. ¿Cuál es un poco del proceso que realizarán en esta comisión? Porque entiendo que hasta febrero del 2020 es cuando ya el Congreso de la Ciudad de México deberá discutir, en su caso aprobar al fiscal. Entonces, durante este año, ¿qué realizarán? ¿Qué trabajos? Pues mira, el primero es de diagnóstico, que en realidad ya está bastante avanzado el diagnóstico de muchos lugares. Hay muchas instituciones que han hecho diagnósticos a lo largo de los años y creo que es más un tema de sistematizar el diagnóstico. La otra es ya hacer propuestas concretas. Es cómo va a ser diferente la experiencia de un ciudadano desde el momento en que denuncia un delito en la ciudad. Y de ahí pasar por todo el tamiz y los procesos para que pueda haber mucho más efectividad en el combate al crimen. Tanto para perseguir delitos que hayan ocurrido, pero también para prevenirlos. Cuando uno tiene mucha información, y eso se aspiraría, a elevar la calidad de la información que recibe la Procuraduría para generar mejores políticas de prevención junto con la policía. Entonces, esa es la tarea de un año. Quiero decir, estamos arrancando realmente, pero, por ejemplo, en unos cuantos días tenemos unas sesiones de trabajo muy amplias con la Procuradora para definir exactamente cuáles serían los objetivos. Y ese es el punto de partida. Por ejemplo, no se pueden perseguir todos los delitos. Es imposible. En ninguna jurisdicción sucede. Entonces, tiene que haber una prioridad. Entonces, bueno, se va a priorizar sobre estos delitos, incluso aquellos que no se denuncian. Por ejemplo, trata o explotación sexual infantil. Eso nunca se denuncia. Pero si quiere ser una prioridad de persecución penal, tiene que estar puesto en la mesa, porque en el momento en que vas a destinar recursos, pues no te alcanza para todo y entonces tendrías que destinar en cómo fortalecer esa investigación para esos delitos. Que también se tiene, que abonar un poco a la confianza, porque a veces no se denuncian estos delitos porque no hay confianza en la institución. Sin duda, sin duda. Yo comparto eso. No creo que la gente no se anime a denunciar por una falta de civismo. Es más bien por una falta de confianza e incluso un temor al Ministerio Público, porque sí es un lugar que puede ser peligroso. ¿Y cómo se recupera esa confianza? ¿Me permite hacer una pausa y ¿Cómo no? platicamos de esto? Claro.
Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo. El día de hoy se encuentra con nosotros aquí en el estudio Laida Negrete. Ella es integrante de la comisión técnica encargada de diseñar nada menos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y digo nada menos porque sí es un gran reto, abogada. Antes de hacer esta pausa le preguntaba, ¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía para hacer lo que normalmente no se hace, que es denunciar? Porque aunque se cambie el nombre, no, aunque haya un diseño institucional, ¿cómo se recupera esa confianza? Mira, me gusta mucho tu pregunta porque además yo creo que el indicador de confianza debe de ser el indicador de oro para medir si uno mejora la justicia. O sea, uno puede tener reportadas tasas de efectividad en homicidio, decir, diciendo, sí, lo resolvimos, metimos a tanta gente a la cárcel, pero si la ciudadanía no lo percibe, es como si no se hubiese hecho el trabajo. A mí me gusta mucho el indicador de confianza y lo mide el INEGI sistemáticamente desde hace 7 años. A lo largo de todas las entidades y se puede comparar. Entonces, me gusta como indicador. Yo lo que he visto estudiando esto estadísticamente es que el indicador de confianza se mueve con el desempeño de la Procuraduría, es decir, la fama está bien ganada, la mala fama y la buena fama. Entonces, cuando una Procuraduría o una Fiscalía mejora, inmediatamente los indicadores se mueven en términos de trato a víctima, efectividad, pero también de confianza. Entonces, lo que uno esperaría es que hay que hacer el buen trabajo para que después haya confianza y entonces habrá más denuncia. Precisamente por la urgencia y la importancia de este tema se buscará que haya más rapidez en el tema, no esperarán todo el año para poder cumplir con su misión. Pues quisiéramos acelerarlo, especialmente yo creo que este tema de punto de partida, lo ha dicho la procuradora que le preocupa la forma en que se maltrata a la víctima desde el primer momento que entra en contacto con la Procuraduría. Entonces, ese primer contacto es muy importante y tiene que ver con la denuncia, con el proceso de denuncia. Entonces, valdría la pena explorar alternativas rápidamente, sobre todo, no nada más para mejorar el trato, sino para hacerse de más información. Cuando la Procuraduría empiece a recibir más denuncias, se tendrá más información para combatir el delito. Entonces, sirve 2 propósitos. Claro. Entiendo que los 6 integrantes de esta comisión técnica son en sí ciudadanos, son en sí expertos que vienen de la sociedad civil organizada, pero ustedes van a acercarse a la población, van a hacer foros o de alguna manera se van a acercar a la ciudadanía para ver qué es también lo que esperan ellos de esta fiscalía. Mira, creo que es muy importante acercarse a los usuarios directos del sistema, pero también a los funcionarios. Creo que si nosotros no hacemos un buen esfuerzo para entender el contexto de reto que vive los funcionarios dentro de la Procuraduría, tampoco se va a hacer un buen diseño institucional. Entonces, hay que atar los 2 cabos. Muy bien. Esta primera propuesta que nos decían ustedes que van a presentar tiene que ser en menos de un año, pero en términos reales del ciudadano de a pie, del ciudadano común, ¿cuál va a ser la diferencia que tendría que ver si esta propuesta es bien implementada en la Fiscalía? 3 cosas así del ciudadano común de a pie que va y denuncia. Mira, a mí me gustaría poner esta imagen que además viene de Claudia Sheinbaum, que es la única vez que he estado en contacto con ella en un lugar, donde en un foro dijo, a mí me gustaría que el delito y el crimen se pudiera ver y saber la ocurrencia del delito como se sabe la calidad del aire, es decir, en tiempo real, que tú puedas entrar en línea y ver exactamente la calidad de aire que hay en Coajimalpa y en Álvaro Obregón, ¿no? De la misma forma se puede saber la incidencia delictiva. Entonces, ¿cómo cambiaría el proceso de denuncia para que esto fuera posible? Tendría que ser todo digitalizado, por ejemplo, ¿no? Que pudiéramos todos denunciar de 1000 formas, pero que todo fuera una misma plataforma en que inmediatamente se georreferenciara y se estuviera actualizando permanentemente. Que uno pudiera decir, a ver, si bajo aquí, ¿qué delitos ocurren aquí abajo, en esta calle?
a qué tipo de víctimas, a qué hora ocurren. O si me qué cambio tipo de casa, ¿no? Exacto, cómo es la incidencia delictiva en las colonias, pero cuadra por cuadra. O sea, ahora la tecnología permitiría ver la ubicación exacta de la ocurrencia del delito. Entonces, eso es una cosa que vale la pena imaginarse. A mí eso me lo contagió y es totalmente posible. Era una especie de mapa delictivo. Sí, los mapas delictivos son básicos y no se están realizando de manera sistemática actualmente. Es increíble que esto suceda en estas épocas, ¿no? Entonces, eso sería, una tecnología así permitiría hacer los mapas delictivos, pero imagínense que todos los ciudadanos estuviéramos nutriendo esa base de datos de una forma permanente. O sea, yo les quiero decir, antes de ser nombrada miembro de la comisión, me robaron los espejos laterales de mi coche y fui a denunciar a la agencia, porque siempre aprovecho la oportunidad para ir a verlas, las agencias. Indagar cómo está. Práctica de campo. Me dicen, pues traiga el coche. Y yo, ¿para qué? Porque hay que fijar la escena del crimen. Y bueno, me daba mucha risa. Pero entonces pierden información. Ya no regresé, quise venir, quise volver a ir, ¿no? Entonces se pierde información y era la segunda vez que exactamente en el mismo lugar donde me estacioné me habían robado los mismos espejos. Entonces eso no tiene por qué suceder. Pero además en el tiempo que se pierde en lo que piden información, si existe un mapa se puede analizar la evolución de los delitos. Sin duda. Sin duda, y fíjate que de hecho ya la policía y la fiscalía sí está georreferenciando los delitos que se logran denunciar, sobre los que se logra abrir una investigación, una carpeta de investigación. Entonces, pero la información todavía no es pública. Entonces, México Evalúa, una organización muy seria, le permitieron estos datos para homicidios y entonces inmediatamente ves cuál es el patrón de homicidios y cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, hay programas que ya son muy sencillos, incluso gratuitos, donde puedes ver homicidios, cómo se van juntando y cómo van cambiando de lugar, y casi no cambian, de hecho, de lugar. O sea, Central de Abastos es un foco rojo. Tepito los dos focos rojos así más mortíferos, los lugares más mortíferos de estas ciudades también, ¿no? No, y tampoco cambia los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina o la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilan esa zona, ni los ministerios públicos, ¿no? Que normalmente eso da pie a los actos de corrupción y a que ya haya una conexión. Sí. Entonces hay que ver cómo es el crimen y luego cómo es la respuesta al crimen y ver dónde está la falla. Muy bien, pues abogada, ya nos come el tiempo, hemos hablado un poco de la perspectiva, pero antes de irnos, no podemos, como ciudadanos, podríamos también ver el cambio a partir de lo que ya hemos vivido. Una diferencia que veremos con la Procuraduría con las que vivimos en los últimos 6 años a la Fiscalía que se puede llegar a implementar con la propuesta de este Consejo Técnico. Mira, lo que vamos a aspirar, y esto es el punto de partida que vamos a discutir, pero cuando menos puedo decirlo a nivel personal, que las personas van a sentir confianza, ganas de ir a denunciar y que van a ver una diferencia en el nivel de resolución de delitos, porque el delito sí se puede combatir, sí se puede perseguir. Simplemente lo hemos hecho muy mal, pero se puede hacer mejor. Muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros. Y qué gusto, la verdad, como ciudadana lo digo, qué gusto que sea parte de este Consejo Técnico, además de los otros 5 integrantes, como la doctora también Ana Laura Magaloni. La verdad es que esperemos que todo llegue a buen puerto. Ay, muchas gracias por la invitación y me invitan aquí en un año para ver qué logramos. Así es, ya quedan concentrados. Muchísimas gracias.